Y bueno, sin más que mencionar, les agradezco por estar presente en este proyecto que hemos desarrollado en Laboratorios RAM para ir desarrollando un ciclo de conferencias sobre temas que son muy importantes y de impacto en el área de la salud. Por lo tanto, hemos reunido a profesionales que son ejemplares y son pues personas muy preparadas y capacitadas en su área y sobre todo que les apasiona. Por lo tanto, el día de hoy decidimos abordar un tema que ha estado em, en boga de algunos profesionistas en los últimos años acerca de la suplementación o uso de hierro en el ciclo vital de la mujer, porque como sabemos, en salud podemos averiguar o conocer acerca de la deficiencia que nos lleva a problemas de anemia en distintas poblaciones, pero siendo la mujer una población en específico que presenta este tipo de situaciones, ¿no? Y es por ello que esta noche, pues, Cleo, una maestra en nutrición clínica, experta en la materia y apasionada por esta rama de la nutrición clínica y de la salud, nos hablará sobre el hierro en el ciclo vital de la mujer. Y bueno, recordemos que este webinar o proyecto está avalado por el Colegio de Nutriólogos de Jalisco y déjenles comento un poco más acerca del currículum de Clio. Ella es licenciada en nutrición clínica por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudió una maestría en nutrición clínica en el Instituto Nacional de Perinatología e Instituto Nacional de Salud Pública. Realizó sus prácticas clínicas para la atención de pacientes hospitalizados y ambulatorios en el Hospital Ángeles, México. También es nutrióloga clínica especialista en la atención nutricia y soporte nutricional enteral y parenteral intensivo de la mujer con enfermedades ginecológicas y obstétricas en el Instituto Nacional de Perinatología, en el INPER. Sus actividades profesionales han sido enfocadas a la docencia a nivel de pregrado y posgrado en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la EP de México. De igual manera, ha sido supervisora de rotaciones a nivel hospitalario para los procesos de atención nutricional en pacientes ginecológicas y obstétricas a nivel de pregrado y posgrado en el Instituto Nacional de Perinatología, además de asesorar proyectos para los procesos de titulación en cuanto a nivel de licenciatura y maestría, y finalmente también ha sido autora y coautora en trabajos de investigación y divulgación científica como ponente en congresos, cursos y diplomados nacionales e internacionales. Por lo tanto, tenemos una de las mejores ponentes y profesionistas de la nutrición clínica en nuestro país. Así que estamos muy agradecidos contigo, Cleon, por aceptar esta participación y permitirnos ser parte de la formación a nivel profesional de distintos profesionistas. Gracias. Perfecto, no, pues gracias a ustedes también. Primero, antes de comenzar la charla, agradecer al equipo de RAM, también a Víctor por la invitación y bueno, es un gusto para mí poder compartir pues un poco de este tema en este espacio y bueno, espero que sea de interés y utilidad para todos los asistentes. Ok, Seguro que sí. entonces, muy bien. Bueno, entonces, a mí me indicaron hablar sobre lo que es el hierro dentro del ciclo, dentro de todas las etapas del ciclo vital de la mujer. Decidí pues dividirlo en 6 partes, ¿no? Vamos a empezar con la introducción. Posteriormente hablaremos de lo que es el requerimiento y función del hierro, enfocando tal vez un poco más dentro del ciclo vital femenino, las consecuencias de la deficiencia de este mineral, la evaluación del estado de hierro, algunas estrategias nutricionales y tratamiento y al final las conclusiones. Como un poquito de preámbulo, vamos a entender que en 1681 ya había un médico inglés, ¿no? Que fue reconocido, ¿no? Como el padre de la observación clínica, fue el primero en que trató la deficiencia de hierro, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Añadiendo limadura de hierro a vino frío para tratar esta famosa enfermedad verde. Este era un término que se le acudía a varias condiciones clínicas, dentro de las cuales ahora entendemos que es la anemia hipocrómica, ¿ok? Donde entendemos que los glóbulos rojos tienen un color menos intenso de lo normal debido a esta baja concentración de hemoglobina, ¿ok? Más tarde, podemos saltarnos hasta 1832, otro médico francés renombró este trastorno a clorosis, el cual él ahora sí que acuñó que era una enfermedad propia o que afectaba principalmente a mujeres jóvenes.
¿Qué es lo que causaba? Causaba palidez, verdosa en la piel, fatiga, debilidad, ¿no? Y bueno, ¿qué reportaba él? Que con píldoras de sulfato ferroso y carbonato de potasio, pues podía como remitir esta entidad, ¿no? A lo que lo llamó la píldora de blanco. Entonces, hoy en día se reconoce aún al hierro como la deficiencia del micronutriente más prevalente en el mundo. Y aunque es ampliamente disponible, el hierro oral sigue siendo una terapia de primera línea para la mayoría de las condiciones. Pero a menudo este tratamiento puede ser ineficaz debido a diversos factores que platicaremos y hablaremos más adelante. Eh, Entre ellas, pues puede ser, por ejemplo, la poca aceptación o baja absorción, ¿no? En más del 70% de quienes lo reciben. Como les comentaba, entendemos que es una deficiencia muy común en el mundo. Afecta cerca del 25 a 30% de la población mundial. Y se ha entendido que afecta de manera desproporcional a las mujeres, ¿no? Especialmente aquellas en edad reproductiva, debido a que existen diferentes demandas fisiológicas, como lo veremos, ok, más adelante, respecto a los hombres. También se ha reportado que en países de altos ingresos, aproximadamente el 38% de estas mujeres no embarazadas presentan deficiencia de hierro sin anemia, ¿ok? Y alrededor del 13 al 17% presentan anemia por deficiencia de hierro, ¿ok? Recordemos que hablar de anemia es un arsenal bastante complejo. Aquí lo vamos a enfocar únicamente a aquellas que son por la deficiencia de hierro, ¿ok? Entonces también es interesante entender que las mujeres embarazadas durante el tercer trimestre, la deficiencia de hierro puede afectar hasta el 84% de las mujeres según datos de países de ingresos que altos. Que vaya también aquí pues el sesgo, ¿no? Que muchas veces no podemos también contar con valores más fiables, ¿ok? Entonces, antes de empezar, pues tenemos que también entender, ¿no? ¿Qué es el hierro? Realmente todos lo hemos escuchado, ¿no? Pero es importante entender por qué es tan esencial este nutrimento, ¿ok? Entendemos que es, ahora sí que el mineral, pues, crucial, ¿no? Para el transporte de oxígeno, ya que conforma parte de estas proteínas hemínicas, ¿ok? Um, o también, por ejemplo, de estas enzimas, ¿no? O citocromos oxidasas, los cuales van a ayudar a transportar el oxígeno. Recordemos que todas nuestras células pues necesitan del oxígeno para llevar estas funciones vitales, ¿ok? También actúan como cofactor de enzimas claves para la síntesis de neurotransmisores, ¿ok? Que esto más adelante vamos a platicar también un poquito más de esto, ¿ok? Y también como cofactor de enzimas involucradas en la síntesis de lípidos y de colesterol, que son componentes clave para la mielina, que es esta capa aislante, ¿no? Que recubre a las fibras nerviosas. Entonces, aquí nada más como para también recalcar, cuando hablamos de nutrición como mineral esencial, significa que el cuerpo no puede producirlo por sí mismo, o al menos en las cantidades suficientes para pues, cubrir lo que se requiere. Entonces, por lo tanto, es sumamente importante aportarlo de manera externa. ¿Dónde se encuentra el hierro en el organismo? Vamos a dividir de manera muy general que el hierro lo podemos encontrar de dos formas, de forma activa o de forma de reserva, de almacenamiento. Dentro de las formas activas vamos a entender que son las proteínas hemo y como mencionábamos un poquito previamente, existen pues, por ejemplo, estas tres proteínas, ¿no? Que es, perdón, la hemoglobina, ¿ok? Que aquí es donde se va a encontrar pues la mayor parte, cerca del 75% del hierro corporal, y va a ser el responsable del transporte de oxígenos a los eritrocitos o glóbulos rojos, ¿ok? La mioglobina, que esta va a ser la responsable de suministrar oxígeno a las células musculares. Y también va a estar dentro de los citocromos, los cuales entendemos que son los responsables para la producción energética, ¿no? Esta transferencia de electrones dentro de la función mitocondrial. Y dentro, cuando no se están ocupando este hierro, lo vamos a encontrar de forma de reserva, principalmente en la ferritina y en la hemosiderina. La ferritina va a ser la principal proteína de almacenamiento, ¿ok? Tanto en tejidos como hígado, ¿no? Vaso, la médula ósea, el cerebro, músculo esquelético, pero también lo podemos encontrar dentro del torrente sanguíneo y va a ser, como es el principal, va a ser el primero en realizar esta movilización para satisfacer todas las necesidades celulares que se requieren antes de mover o de buscar
a partir de la hemosiderina. Entonces, con esta figura, pues pretendemos de manera muy, muy puntual ilustrar cómo es el proceso de la absorción y utilización del hierro una vez que nosotros lo estamos consumiendo. ¿Ok? Entonces, como primer paso, vamos a entender que el hierro dietético lo podemos encontrar de forma hemo y no hemo. ¿Ok? ¿Y dónde se va a absorber principalmente? En la primera parte del intestino, ¿ok? Principalmente en el duodeno, y también se ha visto que en el yeyuno podemos absorber cierta cantidad. Ahora, ¿qué es muy importante entender aquí? El hierro lo podemos encontrar de manera férrica, ¿ok? O ferrosa. Sin embargo, para que pueda pues, cruzar o entrar hacia la célula del intestino, del duodeno, tiene que transformarse a forma ferrosa, ya que de esta manera es que puede atravesar, ¿ok? A través de este transportador, ¿ok? Entrar a la célula intestinal. Ahora, aquí es importante también entender que hay ciertos nutrimentos que pueden, en cierta manera, competir por esta absorción, como lo es, puede ser el cobre, el zinc o el calcio. Entonces, aquí por eso es que muchas veces tenemos que tener en cuenta la manera o cómo estamos acompañando o el tiempo al momento de promover este consumo de hierro. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez dentro, ya el hierro, dentro de la célula intestinal, va a exportarse a la sangre. Recordemos que está la parte del intestino, ¿ok? Entra a la célula intestinal, tiene que pasar a la sangre, ¿ok? Entonces, para que esto sea posible, a través de la ferroportina, que es esta otra proteína, tiene que volverse nuevamente de ferrosa a férrica, ¿ok? Y esto lo hace por la ferroportina, como aquí se ve en esta parte. Espero que se vea el cursor moviéndose. Entonces, gracias a esto, que está otra vez en modo férrico, es que puede unirse esta proteína y ahora sí va a poder ser transportada a la sangre, a todos los tejidos diana. Entonces, aquí bien lo estoy resumiendo de manera muy puntual. Aquí, bueno, recordar que la transferrina es la principal proteína de transporte de hierro y, bueno, esto va a hacer que se lleve a estos receptores de transferrina que ya se encuentran en los ciertos tejidos diana que ya mencionamos previamente. Entonces podemos entender que, por ejemplo, pudiera la médula ósea, que aquí es donde tal cual se va a llevar esta eritropoyesis, ¿ok? Que es la formación de estas líneas pues de los glóbulos rojos, ¿ok? Y también puede encontrarse en almacenamiento, como mencionábamos, en el sistema retículo endotelial. Pues ya una vez dentro, ya es que puede pues, realizar sus múltiples funciones. Ahora, es muy importante también hablar sobre una hormona que es producida en el hígado, que es la llamada epsidina. ¿Ok? La epsidina va a ser esta hormona secretada por el hígado, que va a ser esta mediadora que va a controlar la absorción y la liberación del hierro, es decir, absorción intestinal y que por ende pase a la sangre, y liberación que pueda ser liberada de estos tejidos de reserva. Entonces, aquí importante, casos en que se eleva la epsidina, puede ser reservas suficientes, es decir, que una persona esté como full o tope de su reserva de hierro, una buena ingesta, es decir, que estemos cubriendo lo que el cuerpo necesita en cada etapa de la vida. O también se ha visto que etapas patológicas, ¿no? Como la inflamación, que probablemente, digo, a partir de COVID, ¿no? Ya todos nos familiarizamos con esta definición de inflamación crónica de bajo grado o estado inflamatorio, ¿ok? Ese también puede tener esta facultad de incidir su acción aumentando la epsidina. Entonces, ¿qué hace la epsidina si está aumentada? Va a degradar a la ferroportina, recordamos que era esta proteína que regulaba desde el intestino que entra a la sangre. Ok, entonces, si la epsidina crece, bueno, perdón, incrementa, degrada la ferroportina y por ende bloquea la absorción de hierro. Ok, entonces esto, y también bloquea la absorción intestinal de hierro y la liberación desde los depósitos, ¿no? Porque sea, bueno, estamos bien, no es necesario más, entonces esto no es necesario que se absorba más hierro, y ese cierto punto es aquí, es donde se controla si tal vez damos una dosis como mayor. Que ojo, tampoco podemos por eso como excedernos, más adelante pues lo platicaremos un poco, ¿no? Y bueno, ahora, esta hormona cuando está disminuida, también en este caso gracias a esta acción del hígado,
¿Qué señales van a hacer que se baje? Pues va a ser la deficiencia de hierro. Entonces, cuando una vez que se identifica que hay una deficiencia, se va a favorecer la absorción, ¿ok? Intestinal, y se va a promover la liberación del hierro almacenado en los depósitos que mencionábamos previamente. Esto es por mencionarlo muy, muy puntualmente, ¿vale? Ok. Ahora sí, vamos a hablar un poco sobre cuáles son estos requerimientos, ¿no? Y la función del hierro dentro del ciclo vital femenino. Entonces, este esquema se me hizo bastante ilustrativo, bastante interesante, de cómo los requerimientos individuales de hierro, ¿ok? Van a estar influidos por diversos factores, ¿no? Podemos hablar como lo es el género, ¿ok? La edad, la etapa de la vida, ¿no? Ya que estos pues van a estar van a tener diferentes demandas. ¿Qué podemos observar aquí? Tanto mujeres como hombres, desde el nacimiento hasta la adolescencia, ok, más o menos hasta acá, ¿no? 14 años. El requerimiento de hierro va a aumentar de manera progresiva y similar entre ambos, ¿ok? Y esto, pues, ¿por qué? Porque necesitamos, pues, desarrollo físico, cognitivo, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Si aquí, por ejemplo, observamos este grupo de personas de 15 a 49 años en mujeres y 15 a 49 años en hombres, vemos que el requerimiento en mujeres es de 18 miligramos por día y el de hombres se mantiene, bueno, baja un poco, no mentira, se mantiene con la adolescencia, ¿no? En 8 miligramos, ¿no? Al día. Entonces, en mujeres aquí es donde ya empieza el incremento. Ahora, podríamos decir, ok, solo es como un eslabón más, ¿no? De esta gráfica, pero si lo analizamos, ok, este periodo de nosotras como mujeres entre los 15 hasta los 49 años, ok, va a suponer cerca de un 40 a 49% de toda nuestra vida. Obviamente esto va a depender de la etapa, o bueno, de la esperanza de vida de las personas, pero realmente es mucho tiempo la diferencia en que la demanda es distinta. Entonces, ¿por qué se da esto? Principalmente pérdidas fisiológicas, ¿ok? Que vamos a ver en la diapositiva siguiente, y demandas biológicas únicas en esta etapa en caso de que una mujer decida, pues, embarazarse, ¿no? O que, pues, se embarace. Y bueno, finalmente, arriba de los 50 años, en etapas posteriores, de manera general, ¿ok? Podemos entender que los requerimientos vuelven a ser similares entre géneros. Entonces, entendemos que en este periodo que decimos que la mujer está dentro de una edad fértil, ¿ok? Que tiene capacidad reproductiva, existe pues este ciclo, ¿no? En lo que existe una pérdida de sangre, el ciclo menstrual, se entiende que es típico de 25 a 50 mililitros. Cada mililitro contiene aproximadamente 1 miligramo de hierro. Entonces podríamos entender que estas pérdidas habituales pueden ir de 1 a 3 miligramos por día en un entorno pues normal, ¿no? En casos de menorragia, que entendemos que la menorragia es el sangrado menstrual abundante, estas pérdidas van a superar pues incluso más de los 80 mililitros al mes. Por ende, esas pérdidas de hierro pues van a estar incrementadas. Ahora, ¿qué es lo que se ha entendido visto? Aproximadamente 1 de cada 5 mujeres, ¿okay? Sufre de sangrado menstrual abundante. Ahora, ojo, este sangrado menstrual abundante también puede variar, depende pues de la edad de las mujeres, ¿no? Pero sí es frecuente que mujeres pues experimenten un cambio dentro de estas pérdidas, ¿ok? Otros informes indican que cifras cercanas al 30% entre mujeres de edad reproductiva están también teniendo este problema. Ahora, ¿qué es interesante entender? Que existen factores de riesgo, ¿ok? Que están asociados a la menorragia, a ese sangrado menstrual abundante. En primera etapa podemos hablar de la edad avanzada, ¿no? Que es la perimenopausia, que es el periodo previo a la menopausia, que uno entendería, bueno, en teoría pues ya va como pues descendiendo todo esto, pero la realidad es que no. Este periodo, los ciclos menstruales sí suelen ir disminuyendo, pero muchas veces no es de forma lineal ni predecible, ¿no? Incluso pueden volverse muy irregulares y en algunos casos más abundantes. Aquí podríamos hablar de muchos contribuidores, ¿no? Por ejemplo, alteraciones hormonales, ¿no? Esto también tiene que ver con la regulación del sangrado menstrual, cambios estructurales del útero, ¿no? Existe tal vez un incremento en el riesgo que estas mujeres desarrollen miomas, ¿no? Pólipos endometriales. Todo esto se asocia a menorragias.
trastornos de la coagulación adquiridos, ¿no? Algunas mujeres desarrollan alteraciones hematológicas o toman medicamentos que también pueden como meter un poquito de ruido y agravar esta pérdida de sangre, ¿no? Desequilibrios hormonales, también podemos hablar, por ejemplo, del síndrome ovario poliquístico, ¿no? También de trastornos tiroideos, disfunción ovulatoria, también podemos hablar incluso de estos métodos de anticonceptivos, ¿no? Algunos de ellos, pues, pudieran también promover esto. Entonces, es decir, existe un rubro, sale importante, que de lo normal, porque recordemos, estos 18 miligramos día supone la pérdida normal, ¿no? Pero muchas veces estas condiciones pueden duplicar o triplicar esta pérdida fisiológica, ¿ok? Entonces, aquí es importante como recalcar o mencionar que la dieta muchas veces no va a lograr compensar estas pérdidas, ¿no? Y por ende podemos llegar a la deficiencia de hierro y si se continúa, llegar a la anemia por deficiencia de hierro. Ok, ahora, hay otra etapa de la vida, ¿sale? Que es muy interesante hablar también de esto, ¿no? Que es el embarazo. Aquí, si recordamos la tablita, bueno, el esquema que les mencioné en 2 diapositivas previas, las necesidades pues incrementan, ¿no? Hasta 20 miligramos por día dentro del embarazo. Entonces, ¿por qué se incrementa tanto? Pues responde a demandas fisiológicas y una necesidad adecuada de transferencia placentaria, es decir, mamá le pasa a bebé el hierro que requiere para que el bebé también empiece a generar sus reservas de hierro. Entonces, ¿cuál es esta demanda? Podemos ver que está asociada al propio crecimiento fetal, podemos ver que está asociada a la placenta, a la expansión de la masa eritrocitaria, ¿no? Y también pues sí, como un pool o un guardado más por la pérdida sanguínea durante el parto. Podemos entender que el costo neto de hierro pues puede ir de 1000 a 1200 miligramos adicionales. Pues tal cual, ¿qué es lo que podríamos como en este caso mencionar? Que se requiere una reserva arriba de 500 miligramos de hierro. Aquí, importante mencionar que hasta un 25% de las mujeres aparentemente sanas ya presentan reservas agotadas, a pesar de estos mecanismos reguladores que mencionábamos previamente. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque lo que les mencionaba, no solo está cubriendo toda esta demanda que requiere mamá, ¿no? Requerimos llevarle las necesidades al feto. Cuando las reservas maternas son subóptimas, ¿vale? Muchas veces es porque, pues sí, primero se va a priorizar que se demande lo de mamá y a lo último lo de bebé. Entonces, ¿qué pasa? Hay una baja acumulación de hierro fetal antes del nacimiento, incrementa el riesgo de bajas reservas al nacer, lo que predispone también a una entidad delicada en la infancia, que es la anemia, ¿no? Y va a tener un impacto sobre el desarrollo neurológico y cognitivo del bebé. ¿Y esto, pues, por qué? Porque, como mencionábamos, el hierro también está, pues, involucrado en este desarrollo cognitivo por este papel sobre la mielinización, ¿no? De las células. Okay. Bueno, mencionábamos también, porque uno pensaría, ok, bueno, dentro del primer trimestre, pues no hay tanto crecimiento, ¿no? No hay tanto acelere de este volumen, me podrían comentar, pero la realidad es que estas reservas tenemos que estarlas cuidando, ya que posteriormente, cuando el bebé nace, ¿no? Y se sostiene de su principal alimento, ¿no? Que podríamos hablar de la leche materna, esta va a ser su principal alimento los primeros 6 meses, y entendemos que esta leche, pues no va a tener una cantidad pues muy limitada de hierro biodisponible. Entonces, bebé no tiene reservas, casi no se le da hierro, ¿no? Entonces, por ello es crucial que cuente con reservas adecuadas, ¿no? Antes de la concepción y durante todo el embarazo. Obviamente, pues también todo esto tiene que ir de la mano, ¿no? Con todos los profesionales, quien pueda como detectar estas deficiencias, ¿no? Ok, entonces, para hablar de causas de ferropenia, ok, ahorita lo mencionamos de manera muy puntual, pero me gustaría que lo pudiéramos como resumir en 4 categorías, ok. Puede haber causa de ferropenia por una baja ingesta, ¿no? Que aquí entran las situaciones donde el aporte dietético es insuficiente, ya sea por desnutrición, inseguridad o inequidad alimentaria, dietas desequilibradas no supervisadas, ojo que aquí entra, por ejemplo, patrones veganos, vegetarianos, trastornos de la conducta alimentaria o mujeres tal vez con un croniquísimo
pues dieta hipocalórica, ¿no? Que probablemente esta dieta no estamos cubriendo lo que requiere de hierro. También está otro rubro que hay una baja absorción de hierro, es decir, tal vez estoy metiendo o adquiriendo buen consumo de hierro, pero mi organismo no está siendo capaz de absorberlo totalmente, ¿no? Entonces, el aprovechamiento se compromete, puede ser por enfermedades inflamatorias, ¿no? Intestinales, como la enfermedad celíaca, ¿ok? Tal vez gastritis atrófica, uso crónico de antiácidos, ¿ok? O cirugías, pues con esta modificación de la estructura gastrointestinal, ¿no? Gastrectomía, cirugía bariátrica, entre otras. También podemos hablar de un incremento en las pérdidas, ¿no? Aquí tal vez podríamos hablar de una hemorragia aguda o crónica, ¿no? Tal vez pacientes que tienen úlceras gástricas que no se tratan, ¿no? Que de manera croniquísima están perdiendo sangre, alteraciones menstruales, como las mencionamos, ¿no? Malformaciones, perdón, vasculares, donaciones frecuentes, ¿ok? Es decir, estas personas que frecuentemente donan también pueden tener un incremento en estas pérdidas. Y bueno, y por último, perdón, podemos hablar de un incremento en el requerimiento. En este caso podemos hablar de tal vez estas etapas pues de desarrollo, mujer de edad fértil, ¿no? También lo que es el embarazo y lactancia, y pacientes que tal vez requieran de un tratamiento de eritropoyetina, ¿okay? Que elevan estas necesidades. Ahora, para hablar de cuáles son estas consecuencias de la deficiencia de hierro, bueno, primero es como interesante entender cómo es que llegamos de deficiencia a anemia, ¿no? Porque son entidades distintas. Aquí recordemos que el cuerpo realmente es este equilibrio maravilloso, ¿no? Que hace todo lo posible por mantenerte bien. Entonces, entendemos que esta entidad pues va poco a poco y muchas veces pues no se voltea a ver o no se analiza como debe de ser, ¿no? Entonces, podemos entender estas 4 etapas. La primera etapa va a ser el agotamiento de reservas, ¿ok? En este caso, el cuerpo, pues, se regula, podríamos decirlo, ¿no? Ocupa sus propios depósitos, reflejando tal vez, o tal vez empieza a disminuir la ferritina sérica, ¿ok? Pero todavía se encuentra dentro de valores óptimos, ¿no? Entonces, en este caso, todavía no se puede observar o no, muchas veces no se puede como deducir. La etapa de 2 ya empieza esta deficiencia de hierro sin anemia, la ferritina sigue siendo tal vez un poco más baja, ¿no? De manera más marcada, la saturación de transferencia también disminuye, pero ojo, aquí la hemoglobina, ¿ok? Que es recordemos que era la proteína pues, principal de transporte, pues está normal. La etapa 3 ya hablamos de que hay una eritropoyesis deficiente, recordemos que este era el proceso para la formación de glóbulos rojos, entonces como no hay este buen aporte de hierro, pues hay una falla en la producción, ¿ok? Entonces aquí ya podemos empezar, pues tal vez a notar estos cambios también dentro de una biometría hemática, ¿no? Empiezan a ser eritrocitos más chiquitos y más pálidos, ¿no? Entonces ya empieza a ver este cambio y ya empieza a haber una hemoglobina en el límite o reducida. Y etapa 4 ya es cuando tal cual, de acuerdo a los criterios diagnósticos, ¿no? La hemoglobina está baja, ya los eritrocitos pues sí tienen estas alteraciones de microcítica hipocrómica y hay una sintomatología clara de anemia. Entonces, ¿por qué es importante voltear a ver o entender esta deficiencia? Entendemos que la deficiencia de hierro, aparte de toda esta, pues, tal vez alteraciones sobre el organismo, se va a traducir, ¿no? En este caso, la deficiencia de hierro, la Global Burden of Disease de la OMS, la clasifica como una de las principales 5 causas de, de años vividos con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Es como un parámetro, ¿no? Que se refiere al tiempo que una persona pasa con una condición, en este caso anemia o deficiencia de hierro, que sin ser mortal, o sea, sin que tal cual como que pues sí, lo mate, afecta su salud y su calidad de vida. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se dice esto? Porque tal cual esa deficiencia te resta energía, te resta concentración, te resta productividad, ¿no? Y por ende es una carga importante tanto para la persona como para la sociedad, pues que depende o que pues, convive con ella. Entonces, ¿qué se puede observar? No sé, tal vez son disfunción cognitiva, famosa como niebla mental, ¿no? Cambios en el estado de ánimo,
fatiga, disnea, intolerancia al ejercicio, mayor susceptibilidad de infecciones, ¿ok? Y bueno, también es importante mencionar que en pues, 35 países se ha estimado que ocupa el primer lugar y es la causa número uno en países de ingresos bajos a medios, ¿no? Afectando a un gran número de personas, incluida el 50% de las mujeres embarazadas. Entonces, aquí quise también como mencionar un poco respecto a cuáles son las consecuencias perinatales tal cual de la deficiencia de hierro no tratada. Entonces, podemos mencionar que hay tanto consecuencias maternas como fetales, ¿ok? Dentro de las maternas, dentro de esta primera diapositiva, mencionamos que es riesgo de infecciones, menor capacidad de atención y comprensión, eso es importante, ¿no? Porque muchas veces, o tal vez en mujeres que están atravesando un embarazo, o tal vez aquellas que están afrontando un diagnóstico, aparte de todo, pues todo esto tan complejo, ¿no? Que es el estar, dentro de esta etapa, ¿no? Muchas veces pues reciben muchas indicaciones, tienen que estar pues haciendo adaptaciones, ¿no? Y muchas veces esta atención es menor, ¿no? Vemos por las pues acciones que tiene el hierro en el organismo, entonces entra esta frustración y por ende pues muchas veces no hay un buen apego. Depresión postparto, complicaciones obstétricas, que más adelante las mencionamos, ¿no? Aborto espontáneo e incluso mortalidad materna. Dentro de las complicaciones fetales también podemos mencionar pues parto pretérmino, es decir, que el bebé nazca antes de lo que debería de, bajo peso al nacer, anemia ferropénica al recién nacido, compromiso del neurodesarrollo, retraso psicomotor, ¿vale? En fin, son un arsenal de complicaciones que se pueden asociar. Dentro de esta segunda diapositiva de las consecuencias perinatales, podemos también pues, recapitular tal vez estos efectos adversos sobre el desarrollo del neurodesarrollo infantil, perdón. Se ha visto que hay mayor incremento en el riesgo de trastorno espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, así como discapacidad intelectual. También se han visto pues estas complicaciones obstétricas, que también es algo muy delicado, ¿no? E importante a tratar, como lo es la hemorragia posparto, ¿no? Ya que pues no hay una buena pues función y por ende también coagulación del organismo, la mujer tiene menor capacidad para compensar esta pérdida de sangre, por lo que la hemorragia se agrava, puede requerir transfusiones y eso también tiene como ciertos pues, riesgos asociados, ¿no? La preeclampsia, ¿no? Que también sabemos que es el trastorno hipertensivo del embarazo. ¿Por qué? Porque también se ha visto que contribuye a esta disfunción endotelial y estrés oxidativo que pues incrementa esta incidencia. Placenta previa y riesgo a cesárea. Entonces, por ende, también se puede asociar con aumento de la morbilidad materna, ¿no? Y bueno, aquí es importante mencionar que este riesgo va a ser proporcional a la gravedad de la anemia, ¿no? Entre más marcados, pues va a ser como mayor el riesgo. Ok, entonces, para hablar sobre la evaluación del estado de hierro, tal cual en esta tabla, pues, bueno, pretendo más que nada poder como diferenciar los principales parámetros para el diagnóstico tanto de la deficiencia como de la anemia ferropénica, ¿ok? Porque entendemos que una es una etapa como temprana y la otra es como consecuencia o tardía, ¿ok? Entonces, las causas y criterios, principalmente vamos a entender que se diferencia por este primer rubro, que es el nivel de hemoglobina. En la deficiencia tal cual la hemoglobina está normal. Obviamente estos parámetros se ajustan de acuerdo si la mujer está embarazada, la altitud de edad, ¿ok? Y en la anemia por deficiencia de hierro, pues está disminuido, ¿ok? Um, de ahí, bueno, podemos hablar de la ferritina sérica, la cual pues es un marcador más sensible para identificar la disminución de estas reservas de hierro, ¿ok? Es un marcador, pues, podríamos decir que sí es económico, fácil de obtener, acceder. Y bueno, sin embargo, es importante entender que esta ferritina es una proteína reactante de fase aguda. ¿Qué quiere decir esto? Que en presencia de inflamación, ¿no? O alguna otra entidad puede estar como falsamente alta. Entonces, también el embarazo, entonces por ende, pues este rubro puede incrementar, ¿ok? También existe la saturación transferrina, ¿no? Que este también indica una baja disponibilidad de hierro circulante. Puede ser útil en inflamación, ¿ok? Cuando está alta, y es el indicador pues más consistente y confiable, aunque pues puede variar un poquito con el ritmo circadiano y pues requiere pues de este ayuno. El hierro sérico también es un marcador, ¿no? Que puede ser útil junto con otros parámetros, sin embargo también puede tener variaciones de acuerdo al ritmo circadiano y al aporte dietético.
Ok, um, receptor soluble de transferrina, ¿ok? También este puede ser poco afectado por la inflamación y puede ser útil para pues diferenciar este tipo de anemia ferropénica o por inflamación crónica. Y bueno, estos otros dos marcadores, que es el volumen corpuscular medio, que habla pues de el tamaño, ¿ok? Y la hemoglobina corpuscular media de la, pues como de la coloración, ¿no? De esa intensidad. Y bueno, en etapas tempranas, pues entendemos que está normal y en más tardías o dentro de la anemia ya van a estar alterados. Ok, tal cual existen asociaciones, ¿no? Bastante aquí, pues sí, fuertes, ¿no? Que pues sí pudieran tal cual como recomendar o darnos como estas pautas para empezar a sospechar que el grupo de población pues va a beneficiarse tal vez de que pues mandemos a evaluar esta analítica, ¿no? Obviamente esto va a depender de las sociedades, aquí nada más, únicamente pretendo mostrarlo, ¿ok? Para que podamos como entender todo este arsenal de población que puede estar en riesgo de eficiencia, ¿ok? Que bueno, encontramos a pacientes vegetarianos, atletas, donadores regulares de sangre, ¿no? En fin, ¿ok? También dentro del embarazo existen también como estas guías, ¿ok? Que también nos pueden orientar sobre quiénes van a beneficiarse también de hablar. Aquí les presento estos tres puntos, ¿no? En la que, por ejemplo, esta primera encontró una evidencia insuficiente, tal cual para recomendar a favor o en contra el tamizaje deficiencia de hierro embarazadas sin anemia, ¿ok? El American College, bueno, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología también recomienda tamizar anemia en embarazo y evaluar solo si hay deficiencia, si hay anemia. Y la FIGO y la Asociación Europea de Hematología, pues también recomienda tamizar todas las embarazadas y mujeres en edad reproductiva para deficiencia de hierro. Ok, entonces, tal cual como mencionábamos, bueno, mi formación es nutrición, ¿no? Entonces, uno de los apartados que siempre nosotros como nutriólogos tenemos que hacer pues sí, nuestro monitoreo o valoración es, pues ahora sí que es sintomatología, es que estas pues personas están refiriendo, ¿ok? Entonces, aquí nada más es importante entender que tal cual esta evaluación, perdón, de síntomas y signos no son patognomónicas de la enfermedad, o sea, de la anemia, ¿no? Sin embargo, sí es importante que las conozcamos para que nos pueda orientar, ¿ok? A tal vez un probable grupo de riesgo. Entonces, la aparición de estos va a depender de muchos factores, ¿no? Deficiencia, gravedad, su carácter crónico agudo, ¿no? Por lo que nosotros tenemos que ir como, o sea, en este caso, si tal vez la formación o el grueso de paciente que tú ves, pues tienes que estar orientado a esto, ¿no? Entonces aquí les presento algunos de los síntomas que dentro de la evaluación se realizan, ¿no? Si presenta fatiga, hay una disminución importante a la tolerancia al ejercicio, el síndrome de las piernas inquietas, la pica, ¿no? Que es como este consumo pues sí, de productos que regularmente no son nutritivos, ¿no? Entonces aquí interesante entender que la pagofagia, que es el consumo pues del hielo, ¿no? Es frecuente, es al 50% de personas con deficiencia absoluta de hierro. Depresión, la disminución en la atención y concentración, ¿no? Lo que hablamos, esta niebla mental, o bueno, también el agravamiento de la insuficiencia cardíaca. Dentro de los signos, ¿ok? Que es tal cual lo que uno puede como observar, ¿no? Podemos entender que es la depapilación lingual, que es como pues que no, que pierda como, sea lisa, ¿no? Más lisa la lengua, la queilosis, la cononica, ¿no? Que es como esta modificación o alteración en la estructura de las uñas, alopecia difusa, la palidez, que esta es como, pues muchas veces la más como conocida, ¿no? Sin embargo, insisto que no siempre es que están en estadios tempranos se pueda ver, conjuntivas pálidas, ¿no? Entonces, todo esto es lo que tal vez nos pudiera orientar, pues que estamos ante un paciente con, pues, anemia, ¿okay? Por deficiencia de hierro. Muy bien, entonces, para hablar de las estrategias nutricionales y tratamiento, quise empezar por la parte dietética, ¿no? Ya que, pues, como mencionamos, dentro de los 4 rubros de las causas de ferropenia, la ingesta va a ser una, pues sí, una de las pues más importantes también a valorar. Entonces, aquí siempre, más allá de hacer una evaluación cuantitativa, ¿no? Es decir, como, bueno, ¿cómo es que un soporte calórico, proteico?
¿no? Tenemos que ir más allá y tenemos que irnos intencionalmente a saber yo qué quiero buscar, ¿no? O sea, una vez que yo ya identifiqué mi riesgo, tengo que evaluar si esta paciente está llegando o no al requerimiento que necesita. Además de eso, del aporte, tengo que también de detectar si cuenta o está teniendo presencia de factores nutricionales y no nutricionales que afecten o inhiban esta absorción. Ok, entonces entendemos que hay dos tipos de fuentes de hierro, que es la HEM o hierro hemo o alimentos no hemo. La diferencia, si lo podemos resumir, es que los alimentos de fuente HEM son aquellos de origen animal y no HEM son de origen vegetal. ¿Qué se diferencia? Su disponibilidad. Es decir, si yo a partir de un producto cárnico reporto que tengo 20 miligramos de hierro, se va a absorber en un 15-35%. Y en este caso, si estoy consumiendo un alimento que también tiene 20 miligramos de hierro, pero es de origen vegetal, la disponibilidad suele ser menor, es decir, se absorbe en menor medida. Entonces, aquí les dejo de manera muy puntual, muy general, estas tablas, ¿no? Para entender en qué alimentos de forma hemo y no hemo podemos encontrar, ¿no? Entonces, vamos a encontrar principalmente productos cárnicos, ¿no? Como el famoso hígado de res, hígado de pollo. Que aquí, ojo, también quisiera como dar aquí como una pausa, ¿no? Respecto a muchas veces en el embarazo dicen, bueno, ya escuché que requiere que la paciente consuma más hierro, pues le doy hígado, ¿no? Porque es de las fuentes más importantes. Sin embargo, hay que entender que el hígado tal cual también contiene una vitamina liposoluble que es la vitamina A, y en el embarazo hay como una cantidad máxima permitida, y si se excede puede asociarse a teratogénesis en el bebé. Entonces, por ende, pues no es como que de cajón lo estemos recomendando, ¿ok? Aquí idealmente pues sí tiene que ser como evaluado, o si es que se integra, pues asesorado por un profesional, ¿no? Um, Carne de res, ¿no? Que es como lo que famosamente escuchamos, ¿no? La carne de res da hierro, ¿no? Y bueno, entendemos que principalmente ven los mariscos. Y de los alimentos tipo no hemo, entendemos que principalmente son estas famosas leguminosas, lentejas, garbanzos, frijoles, ¿no? Entendemos que estos son cocidos, ¿ok? También algunas verduras de hoja verde, ¿ok? Que han escuchado la espinaca, selga. Entonces vemos que obviamente estas son fuentes como importantes de hierro. Ahora, quise agregar esta tabla de manera también como muy práctica para que veamos cuál es la importancia de ver más allá de solo calorías, ¿no? Porque si juntamos un poquito recordando cuál era como el factor de riesgo tal vez de estas mujeres, ¿ok? Que están teniendo como esos factores de riesgo para deficiencia de hierro, tal vez podemos entender que muchas veces, aquí obviamente sin tomar en cuenta, ¿no? Comorbilidades, etcétera, muchas veces son mujeres que no van a llevar, o popularmente no se va a llevar tal cual una dieta saludable y variada, ¿ok? Es decir, que sea normocalórica, normoproteica, ¿no? Es decir, que tenga como todo el arsenal de alimentos, ¿no? Porque muchas veces pues se busca tal vez un control de peso, ¿no? O un control de tal condición. Insisto, lo estoy generalizando un poco, pero es para que posicionemos que no muchas veces esto ocurre. Y es que es en este rubro que tal cual sí podemos entender que se llega al aporte de hierro requerido, ¿no? También podemos entender que la dieta vegetariana, lo que mencionábamos, es un grupo de riesgo. Sin embargo, que se ha visto que pues una dieta vegetariana eh, equilibrada, pues sí puede ser factible, nada más que pues obviamente aquí juega mucho en parte la biodisponibilidad que se encuentra. Entonces aquí sí es muy importante que si una persona decide migrar o empezar, o que quiera un patrón de alimentación vegetariano, ¿ok? Sí tiene que ir a un especialista en nutrición experimentado o actualizado respecto a cómo llevarlo de manera equilibrada. Ahora, hablando de la dieta occidental, ¿no? De aquí tal vez calóricamente sí puede cubrirlo, ¿no? Sin embargo, por esta baja variedad o mal consumo de elecciones de alimentos, aquí sí podemos, pues, ¿qué es esto, no? Famosamente eh, altamente o densamente calórico, pero baja densidad nutricional. También puede haber una deficiencia en estos rubros. Y bueno, aquí también como mencionar que de manera general una dieta hipocalórico restrictiva, ¿no? Hablando de estas dietas de 1000, 1200 calorías,
muchas veces van a tener un riesgo alto a la deficiencia, por lo que también es importante también orientar a cubrir estos requerimientos. Ok, aquí les dejo de manera también muy concisa, ¿no? De cómo es importante cuando estamos hablando de fuentes hemo y no hemo, qué factores van a favorecer la absorción y qué factores van a inhibir, ¿no? Entonces aquí podemos entender que el hierro hemo, pues bueno, factores que favorecen va a ser la presencia de proteínas, ¿no? Dentro de la misma comida, un bajo pH gástrico, ¿no? Por esta acidez estomacal, la ingesta en ayuno, aunque esta absorción pues no se ve tan afectada, ¿no? Dentro del no hemo se ha visto que la vitamina C, este ácido ascórbico, ayuda pues a esta conversión, ¿no? A la forma ferrosa y va a ayudar a que tenga una mejor absorción. También alimentos con pH ácido, ¿no? En este caso los cítricos, presencia de proteína animal también puede como contribuir a favorecer su absorción, ¿ok? Um, y bueno, dentro de los factores que le inhiben, pues dentro de la hemo es el exceso de calcio, recordemos que pues compiten para su absorción, pues aquí súper importante, así como multivitamínicos o suplementos, importante pues evitar que no se estén consumiendo al mismo tiempo. También hay medicamentos que pueden como interferir en ello. También existen una variedad de compuestos, ¿no? Por ejemplo, en este caso polifenoles que actúan como quelantes de este hierro, ¿ok? Lácteos y derivados por el aporte de calcio, también muchas fibras, ¿no? Bebidas carbonatadas, aquí también está interesante, sin embargo la evidencia aún es limitada, pero bueno, también la podemos mencionar, ¿no? Por el caso de los refrescos, etcétera. Hidratos de las legumbres, granos, ¿no? Tal vez por ello es importante pues este buen remojo o esta buena cocción, ¿ok? A suplementación y medicamentos. Ok, para hablar de tratamiento tal cual, es, bueno, tal cual no, esta charla no está orientada a indicar cómo es que se trata a nivel de déficit de hierro, ¿vale? Porque es un abordaje bastante complejo, ¿no? Que siempre tiene que verse de manera muy individualizada. Pero bueno, podemos mencionar que hay diferentes como maneras, ¿no? O diferentes pasos. El primer, podemos entender que el hierro oral sigue siendo la primera línea, es accesible, económico, efectivo, si se administra correctamente. Sin embargo, hay un gran porcentaje de pacientes que reporta diversos efectos gastrointestinales, ¿ok? Y obviamente todo esto va a repercutir sobre la adherencia y por ende no tener su efecto terapéutico. También se ha visto que estudios, ¿no? Muestran que dosis únicas diarias o en días alternos van a mejorar esta absorción frente a los esquemas tradicionales. Esto porque recordemos que hay una hormona del hígado, ¿no? Que se encarga de regular, entonces puede como bloquearse y ya no dejar que pase de más. Entonces, también por eso es que se ha como visto que puede como ser benéfico fraccionarlo. Entonces, obviamente, eso es muy importante que siempre se vaya como de la mano con el profesional, ¿no? Y, o sea, existe una especialidad médica especialmente para esto, ¿no? Entonces, bueno, cuando se puede ajustar esta dosis o frecuencia, pues se puede como recurrir a diversas, pues, ajustes, ¿no? Desde cambiar la formulación o en casos más graves o que en este caso se conjunten los diversos factores o grados de anemia, pues tenga que requerir a un aporte distinto como lo es el hierro intravenoso, ¿no? Y bueno, aquí es importante únicamente mencionar que la supervisión es clave para monitorar la evidencia, efectos adversos y resolución de los síntomas y por ende optimizar el tratamiento. Aquí les presento también de modo muy general, resumen, las principales presentaciones. Eh, Insisto, la intención no era como salir de aquí con un esquema de prescripción, ¿no? Simplemente pues entendiendo cuáles eran pues estos contextos, ¿no? Entonces, entendemos que de primera línea, los famosos sulfatos ferroso, ¿no? La dosis obviamente va a variar, ¿ok? Aquí les muestro como esta tabla, ¿no? Dentro de cuáles pueden ser las ventajas, es de bajo costo, ¿no? Amplia disponibilidad de primera línea, sin embargo, todos estos síntomas, ¿no? Que pudiera como, pues, verse afectado. Otras formulaciones que han sido, pues, estas adaptaciones, ¿no? Para que pueda haber una mejor tolerancia gastrointestinal, ¿no? Que para pacientes que no lo puedan tolerar. Y bueno, también existe esta vía intravenosa, insisto, esto tiene que ser valorado. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas? Que es una rápida reposición, útil si la intolerancia oral, perdón, si la vía oral no está llegando a las dosis, ¿ok? Y bueno, la intramuscular, que pues esta cada vez está siendo poca recomendada, sin embargo, esto tiene que ser de valoración médica.
Ok, bueno, entonces, ya estamos por terminar. Esta diapositiva es meramente para entender cómo es el monitoreo y seguimiento posterior del hierro oral. Entonces, esto va a depender obviamente de cada caso, en este caso particular. Sin embargo, es importante pues entender que tiene que haber un monitoreo constante. Ahí como nutrición también nosotros podemos ayudar para que podamos, en este caso, pues disminuir tal vez estas personas que tienen pues estas como reservas depletadas, ¿ok? Y bueno, ya para terminar, podemos entender que la deficiencia de hierro es común y prevenible, afecta de forma desproporcionada a mujeres en edad reproductiva y embarazadas. Podemos entender que el tamizaje temprano es esencial, ya que esto nos permite detectar la deficiencia, ¿no? O voltear a ver a esas mujeres antes de que aparezca esta anemia y por ende mejorar su salud y pronóstico. No solo dar hierro por darlo, es abordarlo de manera integral, es decir, aquí también es importante la educación nutricional, la elección adecuada de tratamiento y control de los efectos secundarios. Y bueno, entendemos que es clave, es un mineral, como mencionábamos previamente, esencial para la salud materno-fetal y el desarrollo infantil. ¿Ok? Esto es un nutrimento que ante deficiencia pues deja huella, ¿no? No solo al inicio, sino hasta pues de todo lo largo de la vida. Y bueno, esto también de manera, digo, reducir la brecha de género, la NEV es posible, solo que requiere estrategias conjuntas desde el plano de salud pública, medicina y nutrición. Y bueno, aquí les dejo mi contacto por si hubiera como alguna duda, inquietud, pues con mucho gusto aquí me pueden encontrar. Perfecto. Muchas gracias por la charla, Cleo. Salió genial. Honestamente, creo que esta área sobre la suplementación y manejo de la anemia por parte del nutriólogo clínico en ocasiones deja un poco de dudas porque durante la formación no entramos tan a detalle en este rubro, pero conforme avanzamos en la práctica clínica en hospital o en consulta, podemos profundizar en estos detalles y de esta manera ser un poco más conscientes acerca de cómo evalúo esta deficiencia de hierro, cuándo ya es anemia, si es anemia leve, moderada o severa, qué tipo de suplementación debo implementar, cómo la monitoreo, qué alternativas tengo para ver más allá del hacer las sugerencias más básicas que son indispensables, pero que en ocasiones no es la estrategia indispensable para el paciente. ¿Cuáles son las etiologías más comunes a las cuales nos podemos enfrentar y qué herramientas o metodologías de trabajo debo implementar en conjunto a otros profesionales? Entonces, para mí siempre ha sido como un tema pues muy interesante y en el que sí me ha interesado pues ahondar más a detalle en los últimos meses. Y como lo comento, ¿no? Creo que la mayoría de nutriólogos clínicos o también otro tipo de profesionistas, médicos especialistas, em, de repente se enfrentan a esta situación y el poder tener un mejor dominio y conocimiento de todo esto, pues nos permite profundizar y a fin de cuentas promover una mejor terapia para los pacientes. Sí, justo, o sea, me parece que es importante pues voltear a verlo, ¿no? Porque insisto que a pesar de que es altamente eh, pues sí, esencial, que lo podemos encontrar relativamente en muchos alimentos, sí es una deficiencia, o sea, es una de las principales pues nutrientes todavía que están dando estas estadísticas, ¿no? De deficiencia todavía importante. Claro, muy bien. Bueno, de igual manera, si alguien tiene alguna otra duda, la puede poner en el chat para leerla y que Clio nos pueda responder. Y de igual manera, comentarles acerca de uno de los productos nuevos que se encuentran disponibles en el laboratorio RAM, el cual es un hierro liposomal, que es muy interesante porque, bueno, recordemos que en el caso de la molécula de hierro se ve encapsulada o podremos mencionar que se encuentra saponificada para que tenga una mejor tolerancia y pueda ser, a fin de cuentas, una herramienta alternativa para la implementación en las distintas em, etiologías o causas que podamos evaluar en esta consulta. Entonces, si les interesa, es un producto pues nuevo que va llamando mucho la atención y que termina por ser algo pues sobre todo pues muy favorable para implementar en la práctica.
Y bueno, Clio, aquí Tania nos tiene una pregunta acerca, bueno, nos pregunta que si hay alguna interacción entre el ácido fólico con el hierro. Me imagino que en la suplementación. Súper. Hola, Tania, gracias por tu pregunta. Sí, bueno, no, tal cual con el ácido fólico no. Está, de hecho, hay bueno, dentro de estas formulaciones, regularmente para la suplementación en el embarazo, porque sabemos que también en el embarazo hay un requerimiento incrementado de ácido fólico, o sea, se recomienda que también esté. Pero tal cual con el ácido fólico no, únicamente podemos hablar del zinc, cobre y calcio, que pudiera ahí pues interrumpir. Además, pues de estos compuestos, ¿no? Como mencionábamos, los polifenoles, las fibras, estas sí pudieran como interactuar y evitar o influir sobre su absorción. Perfecto. Gracias por por tu respuesta. Y bueno, en el caso de la suplementación con el hierro en los adolescentes entre 15 y 17 años, em, generalmente los suplementos, por cuestión de normativa con COFEPRIS, vienen con la leyenda para ser administrados en mayores de 18 años, pero en mi experiencia, cuando ya se encuentran en ese rango de edad entre los 15 y 17, es más factible que la suplementación, digamos, con este caso del Euren de hierro, pueda ser implementada en el adolescente en comparación a los productos o suplementos pediátricos, que generalmente son para niños de 5, 8, 9, 10 o hasta 12 años, ¿no? Sobre todo por el tamaño y composición corporal. Y bueno, no sé si le puedas cambiar a la siguiente diapositiva. Y bueno, para el resto de asistentes, en este código QR pueden acceder a la descarga de la constancia de participación para, bueno, pues que lo tengan como un registro más, como parte de su actualización clínica. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún otro comentario que nos quieran compartir, algo que les pareciera interesante. Bueno, por mi parte, digo, yo sí terminé muy, pues, muy conforme, ¿verdad? Me gustó bastante la presentación. Honestamente, nunca está de más poder recordar todo este tipo de detalles para, bueno, que en la práctica clínica terminamos por realizar las mejores indicaciones y sugerencias de suplementación e indicación dietética y que esto pueda ir en conjunto al tratamiento o terapia médica, ¿verdad? No irnos directamente a la suplementación y siempre tomar en cuenta las estrategias para que el paciente tenga un mejor apego dietético y que esto mejore su calidad de vida. Y cuando ya no pueda ser adquirida esta cantidad de hierro por medio de los alimentos, consideremos la suplementación. Perfecto. Bueno, si no hay más comentarios, les agradecemos a todos su puntual asistencia y a ti, Clio, por la excelente ponencia. Ah, y mira, finalmente nos llegó pues una pregunta de Sofil. Nos pregunta qué tan cierto es que necesitar vitamina C es efectivo. Pues tal cual, digo, la lógica de usarla, bueno, de aportar la vitamina C es para como favorecer esta reducción del hierro férrico ferroso. Entonces, tal cual, digo, en este caso, con la alimentación, pues es que pues, podría, en este caso, bastar, ¿no? Entonces, tal cual, un aporte o una dosis tal cual, pues no sería como tan relevante en ese sentido, ¿no? También, pues, recordemos que tampoco como sobre suplementar, pues va a ser acorde, o sea, tal cual, si uno revisa como tal cual esos lineamientos, pues no está al aportar la vitamina C. Perfecto. Muchas gracias por tu respuesta. Y bueno, creo que ya nos pasamos un poquito de la hora. Entonces, pues nuevamente te agradezco a ti por tu ponencia, por tu tiempo y a todas las demás personas interesadas. El próximo mes tendremos de igual manera otro webinar muy interesante acerca de la suplementación energético-proteica en el paciente que se encuentra con terapia farmacológica de los GLP-1 para la pérdida de peso. Entonces, próximamente haremos el anuncio de este webinar. Esperemos que puedan conectarse nuevamente. Y pues los dejo para que descansen y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Sale, hasta luego. Gracias a todos. Nos veremos.